En este preciso momento, mientras las luces de tu casa parecen tranquilas y el mundo sigue su rutina como si nada estuviera ocurriendo, hay algo moviéndose en lo invisible que está decidiendo cómo amanecerá tu hogar en los próximos meses. Y aunque nadie más lo note, tú lo has sentido. Una presión silenciosa sobre el pecho, un pensamiento que aparece sin invitación, un miedo que respira cerca aunque no tenga rostro. Tal vez has intentado ignorarlo, tal vez has pensado, es solo estrés, pero lo que está en juego no es un sentimiento pasajero, es el ambiente espiritual de tu casa, es la paz de tus hijos, es el 2025 que se acerca como una guerra que algunos enfrentarán dormidos y otros despiertos bajo la sombra del Altísimo. Muchos todavía no lo entienden, pero hay hogares donde las ventanas están cerradas y aún así hay puertas abiertas en el espíritu. Y aunque no lo digas, tú sabes que algo se metió sin permiso. Lo viste en una discusión que apareció de la nada. Lo escuchaste en el suspiro cansado que salió de ti sin explicación. Lo sentiste en esa noche donde el insomnio te robó el descanso, aunque tu cuerpo estaba agotado. Lo percibiste en un silencio pesado que ni la música pudo romper. Y hay una razón por la que estás escuchando estas palabras justo ahora. Porque el miedo ya intentó entrar a tu casa, y este mensaje es una orden del cielo para detenerlo antes de que termine de construir su nido. Puede que no le cuentes esto a nadie, pero hay detalles que te delatan por dentro. Esa sensación de amenaza sin nombre que no sabes de dónde viene. Ese pensamiento oscuro que se cuela en momentos donde antes había calma. Esa sensación de que algo está girando alrededor de tu hogar, como si buscara un punto débil por donde filtrarse. Has sentido que los días se han vuelto más pesados, que las noches traen un eco extraño, que las noticias del mundo no solo informan, sino que contaminan el alma con temor. Aunque sonrías, hay algo que no está en su lugar. Aunque oras de vez en cuando, hay una parte de ti que siente que tus palabras chocan contra algo invisible. Y aquí viene lo más fuerte. Hay un salmo, uno solo, que Dios dejó escrito para momentos como este. No como adorno, no como poesía bonita, no como frase para poner en un cuadro, sino como una cobertura legal del cielo sobre las casas que deciden tomarlo en serio. Un salmo que, cuando se activa con fe, no solo calma el miedo, lo expulsa, lo quiebra, lo desnuda, lo deja sin permiso para tocar tu puerta. Y lo que pocos saben es que ese salmo no funciona por tenerlo abierto en una mesa, sino por habitar en él, por declararlo, por usarlo como espada y escudo, porque el enemigo no le teme al papel, le teme a la palabra activada por un corazón que cree. Hay personas que todavía no lo entienden, pero tú sí lo vas a entender hoy. Este 2025 no va a ser un año neutral. No va a ser un año para los tibios, ni para quienes viven como si nada estuviera en juego. Va a ser un año donde los que habitan en la sombra del Omnipotente verán milagros mientras otros se hunden en confusión. Un año donde los que declaran la palabra con autoridad verán caer diagnósticos, cerrar tormentas, callar voces mentirosas. Un año donde el miedo tocará muchas puertas, pero no podrá entrar donde alguien se cubra con lo que estás a punto de recibir. Y si todavía te preguntas por qué sigues aquí, escucha algo con el alma. El enemigo siempre ataca antes de que llegue el auxilio de Dios. Y si tú estás oyendo esto, no es porque el algoritmo quiso, no es porque estabas aburrido, no es porque apareció entre miles de videos, es porque Dios vio lo que tú no ves, vio lo que se estaba levantando contra tu casa, vio lo que el miedo estaba planeando para tu 2025. Y antes de que ese plan se active, Él vino a darte una llave espiritual, una palabra escudo, un salmo que se convierte en muralla cuando se declara con fe. Puede que hoy hayas empezado el día sintiendo ese peso sin nombre. Puede que te hayas levantado con angustia o cansancio sin motivo. Puede que hayas notado que últimamente sueñas raro, que te cuesta dormir, que algo te inquieta y no sabes explicarlo. Puede que mires a tus hijos y algo dentro de ti diga, tengo que protegerlos de algo que no sé qué es. Puede que te sientas observado, presionado, agotado, drenado o simplemente confundido. Pero escucha bien, lo que te quiere atemorizar no sabe que hoy el cielo decidió exponerse y defenderte. Este salmo que voy a revelarte no es un texto lento, no es una tradición, no es para leerlo aburrido como quien repite algo por costumbre. Es dinamita espiritual, es decreto de guerra, es espada legal del reino.
Y si lo tomas como te lo voy a entregar en este mensaje, si lo pronuncias como se activa realmente, si lo haces parte de tu boca y de tus paredes, este año el miedo no gobernará tu casa, porque no se puede reinar donde Dios habita con palabra viva. Y tú, sí, tú, vas a aprender hoy cómo se habita en ese salmo, no cómo se lee, sino cómo se convierte en sombra, en refugio, en muro, en fuego invisible que cubre techo, cuerpo y alma. Por eso quédate, no te distraigas, no lo dejes para después. El enemigo siempre intenta distraer justo antes de que llegue la respuesta. Este mensaje va a ser largo, porque fue escrito para romper lo que se ha instalado durante años. Y si decides escucharlo hasta el final, vas a notar que algo cambia en el ambiente mientras lo oyes. Hay frases que van a tocar tu espíritu como si alguien te conociera por dentro. Hay palabras que no vas a poder ignorar. Hay momentos en los que el miedo va a querer moverse, pero no podrá quedarse donde la presencia de Dios entra. Este no es un video más, es una cita divina, es una conversación directa con tu alma antes de que empiece el año. Es la señal que pediste sin decirla. Es la confirmación que necesitabas para no rendirte. Y si tus ojos están aquí ahora, es porque Dios está a punto de cubrir tu casa, romper el miedo y darte autoridad para declarar que este 2025 no será terreno del temor, será territorio del Altísimo. Y ahora que tu espíritu ya sintió que esto no es casualidad, sabes que lo que te voy a decir a continuación es para ti, porque aunque por fuera sigas funcionando, por dentro hay algo que se ha ido apagando poco a poco, algo que nadie nota, algo que cargas en silencio porque no quieres preocupar a los tuyos o porque piensas que nadie lo entendería. Y aun cuando sonríes en conversaciones, respondes mensajes, haces tus tareas diarias o aparentas estabilidad, hay momentos, sobre todo en la noche o cuando te quedas solo, donde sientes un cansancio que no proviene del cuerpo sino del alma, una sensación de que algo te está drenando por dentro, como si hubiera una fuga invisible que nadie detecta, pero tú la sientes cada día un poco más. Y no sabes bien cómo explicarlo porque no es solo tristeza, no es solo estrés, no es solo agotamiento, es un peso raro que no se va ni con descanso, ni con vacaciones, ni con palabras bonitas, porque no se trata de dormir más horas, se trata de una guerra que no se libra con almohadas y pastillas, sino en lo profundo donde tus pensamientos se tropiezan con tus miedos y donde tu espíritu intenta gritar, aunque tu boca se quede callada. Hay días en los que te levantas con una sensación extraña en el pecho, no te duele exactamente, pero pesa, como si algo estuviera posado ahí desde antes de abrir los ojos, y mientras haces tu rutina tratas de ignorarlo, pero vuelve cuando apagas el celular, cuando se hace silencio en la casa, cuando las luces se van y el alma se queda despierta aunque el cuerpo esté cansado, y sientes que algo está mal aunque no sepas nombrarlo, y te preguntas por qué te cuesta tanto encontrar paz, por qué tu mente no descansa aunque intentes distraerte, por qué hay noches donde miras el techo o la pared y sientes una especie de presión, como si hubiera una nube invisible rondando tu habitación, y aunque no lo dices, has pensado que algo no está bien espiritualmente, pero no sabes cómo enfrentarlo, porque no es una pelea con una persona, no es un problema financiero, no es una enfermedad física clara, es algo que vibra en el aire, como una sombra que no se ve pero se percibe cuando cierras los ojos. Tú sabes lo que es despertar de madrugada sin razón, con el corazón inquieto como si te hubieran llamado por tu nombre en voz baja. Tú sabes lo que es tener pensamientos que no deseas, pero que llegan igual. Pensamientos que aparecen en medio de momentos tranquilos y te sacuden sin lógica. Tú sabes lo que es sentirte acompañado por una inquietud que no viene de Dios. Tú sabes lo que es mirar a tu familia y sentir miedo de que algo malo pase sin saber por qué. Tú sabes lo que es caminar por tu propia casa sintiendo que el ambiente cambió sin que nadie haya dicho nada. Tú sabes lo que es intentar orar y sentir que tu voz no sube más allá del techo. Tú sabes lo que es ver que antes orabas con fuego y ahora apenas puedes iniciar una frase. Tú sabes lo que es sentir que tu fe no desapareció, pero que está envuelta en una niebla que no te deja ver con claridad. Has sentido que a veces el cansancio no tiene explicación, que el cuerpo se te pone pesado sin haber hecho esfuerzos, que la mente se te llena de pensamientos que ni siquiera van contigo, que la tristeza aparece en horas donde no debería,
que la ansiedad se mete por rendijas que no sabías que tenías abiertas, y aunque has intentado callar lo que sientes diciendo es normal, en realidad no lo es, porque dentro de ti hay una voz que te susurra que fuiste hecho para habitar en algo más alto, más seguro, más fuerte que tus emociones cambiantes. Pero también hay otra voz que intenta convencerte de que estás solo, de que nadie te entiende, de que Dios no está hablando, de que tienes que arreglártelas como sea, y ese tira y afloja es lo que te ha desgastado más de lo que estás dispuesto a admitir. Te has sentido confundido sin causa, cansado sin motivo, apagado sin razón clara, como si el fuego que tenías antes se hubiera reducido a brasas que apenas alumbran, y aunque nadie lo nota porque sigues cumpliendo lo que debes hacer. Hay momentos donde dentro de ti alguien pide auxilio. Hay días donde quisieras pausar todo y gritar por dentro: ¿qué me pasa? Hay horas en las que te preguntas por qué sientes que algo invisible está afectando tu paz, tu ánimo, tu cuerpo o incluso tus relaciones, y lo callas porque no quieres parecer débil o dramático. Pero Dios sí lo ha visto, lo ha escuchado en tus silencios, lo ha sentido en cada vez que has tragado lágrimas en momentos donde nadie debía verte, y por eso estás aquí. Porque Él sabía que era momento de desenmascarar este peso que llevas, y antes de sanarlo tenía que nombrarlo a través de alguien que hablara directo a tu espíritu sin rodeos, alguien que no te diera un discurso barato ni una frase motivacional pasajera, sino una verdad viva que penetre hasta lo profundo, donde tu lucha lleva meses, años o días queriendo ser atendida. Y aunque parezca que el miedo se ha sentado en tu mesa como un invitado silencioso, déjame decirte algo con claridad espiritual. Ese miedo no nació en tu mente, entró por una grieta que no viste, y lo que sientes no es casualidad ni imaginación, es una batalla en lo invisible por el territorio de tu alma y de tu casa. Y si tú estás escuchando estas palabras, es porque hay esperanza, porque hay una salida, pero también porque Dios quiere que sepas que Él conoce el tamaño del cansancio que cargas, la profundidad del vacío que has sentido últimamente, el silencio que has confundido con abandono, y la sequedad espiritual que has intentado ocultar tras rutinas, trabajo o distracciones. Él sabe que estás agotado de seguir funcionando cuando por dentro sientes que algo se te está apagando. Él sabe las veces que has querido llorar y no has podido, las veces que has querido hablar y no salieron las palabras, las veces que has estado rodeado de gente, pero en realidad te has sentido completamente solo por dentro. Él lo sabe, y por eso permitió que este mensaje te alcanzara como quien lanza una cuerda en medio del naufragio interior que no has sabido confesar. Y ahora que tu alma empieza a reconocerse en lo que estás escuchando, ahora que sabes que no eres el único que siente algo moverse por dentro sin explicación, viene la siguiente verdad que necesitas escuchar. Porque lo que estás sintiendo no es casual ni emocional solamente, es el reflejo de algo más profundo que pocos identifican. Y ahora que tu alma ya se reconoció en lo que vive en silencio, te voy a decir con autoridad lo que casi nadie te nombra, porque es más cómodo llamar estrés a lo que en realidad es un asalto al espíritu. Lo que sientes no es un capricho de tu mente ni un bajón sin causa. Es una enfermedad invisible que empieza cuando el alma se fisura y deja entrar un clima que no pertenece a tu casa. Es un ataque real aunque no tenga manos. Es una grieta que no se ve en radiografías, pero que debilita la fe. Y esa grieta suele abrirse con pequeñas concesiones que parecen inocentes, con palabras que uno suelta sin medir su peso, con hábitos que consumen la paz segundo a segundo, con acuerdos silenciosos con el miedo que se firman cuando aceptas la mentira de que así será tu vida. Es un desgaste que te roba la voz de oración, que apaga la chispa que antes te encendía, que te acostumbra a vivir con un nudo en el pecho como si fuera parte de tu identidad, y no lo es. Porque tú fuiste creado para habitar bajo sombra y no para vivir a la intemperie del terror nocturno. Y sé que lo has sentido, como si una mano invisible tocara el timbre de tu puerta a las 3 de la mañana y se marchara dejando la atmósfera cargada, como si alguien hubiera escrito con tiza en los muros de tu mente que no hay salida, que no hay cura, que no hay paz para ti. Pero esa frase es una falsificación, porque la voz que viene del cielo no entra con condena, entra con autoridad y misericordia, entra con la verdad que corta y sana a la vez. Y hoy esa verdad te está visitando para ponerle nombre al intruso y cerrarle la puerta. Lo invisible se hizo sentir en pequeñas cosas que fuiste tolerando hasta convertirlas en parte del paisaje.
Te dijiste que esa música que te inquietaba era solo una lista cualquiera, que ese comentario hiriente era solo una broma, que ese rencor guardado no hacía daño a nadie, que ese contenido que dejaste entrar por la pantalla no afectaba el alma. Y sin embargo, cada una de esas semillas abrió una rendija por la que se coló la ansiedad. Y cuando el enemigo encontró el hueco, empezó a soplar dudas y cansancio. Y como la batalla no se veía, creíste que era normal y te acostumbraste a dormir con el miedo en la cama y a desayunar con pensamientos de derrota. Y cuando quisiste orar, sentiste que la voz te fallaba. Y cuando intentaste volver a cantar, sentiste que la garganta se te cerraba. Y cuando quisiste contar lo que te pasaba, pensaste que te dirían que exageras. Por eso hoy el Espíritu te toma de la mano y te muestra el mapa del asedio, no para avergonzarte, sino para ubicar al enemigo, porque el desánimo no nació en ti, fue sembrado. La culpa que te acuesta por las noches no vino del Padre, fue susurrada. El pánico que se te sube al corazón no es tu destino. Es una sombra que sobrevivió porque nadie le apagó la luz con la palabra. Y es aquí donde el diagnóstico se vuelve claro. Has estado peleando con síntomas cuando lo que tenías era una puerta abierta. La batalla que te agotó no empezó en lo visible, sino en el territorio donde se deciden las atmósferas. Allí donde una casa es santuario o pasillo de tránsito para pensamientos ajenos al cielo. Allí donde la lengua bendice o hiere y con cada palabra levanta muros o los derriba. Allí donde el perdón es llave y el rencor es candado oxidado que mantiene encerrada la libertad. Allí donde las pantallas pueden servir de ventanas para la esperanza o de boquetes por donde entra la tormenta. Allí donde un hábito secreto se convierte en cuerda que asfixia la oración. Allí donde la queja diaria construye un altar al miedo sin que nadie lo note. Y tú lo sabes porque lo has visto en lo cotidiano. El día que más te rendiste a la queja fue el día que más pesada estuvo tu casa. La noche que abriste espacio al resentimiento fue la noche que el insomnio se sentó en tu cama. La semana en que llenaste tu mente de voces sin filtro fue la semana que sentiste a Dios lejos. Y no estaba lejos, estaba rodeado de ruido. El diagnóstico invisible no es una etiqueta para asustarte, sino una lámpara para mostrarte la grieta real. Hay puertas que se abren con palabras, con alianzas afectivas que te atan a lo que te hace daño, con hábitos que anestesian pero no sanan, con entretenimientos que distraen el dolor pero lo dejan vivo detrás de la risa, con recuerdos que acaricias como si fueran tesoros cuando en realidad son flechas clavadas, con promesas que te hiciste a ti mismo en momentos de ira y que ahora te encadenan, con pactos internos como nunca más confiaré, nadie me cuidará, tengo que controlarlo todo. Y cada una de esas frases funciona como un permiso que dice: miedo, te cedo esta esquina; ansiedad, te cedo este cuarto; amargura, te dejo esta ventana. Por eso has sentido la casa como pesada aunque esté limpia. Por eso has sentido el corazón como cansado aunque duermas. Por eso tu respiración cambia cuando cruzas el umbral de tu sala, porque las atmósferas hablan. Y la tuya ha estado pidiendo que alguien con autoridad se levante y la someta al rey. Y te lo diré sin rodeos, porque a veces el amor tiene que sonar firme para que libere. Lo que te está robando no es más fuerte que Cristo, pero sí es persistente. Y si no lo nombras, sigue viviendo de ti. Se alimenta de tus silencios, de tus excusas, de tus luego oro, de tus no es para tanto, de tus Dios sabe, que son verdad a medias, cuando significan no quiero cambiar. Se fortalece con las palabras que repites sin vigilar, porque la lengua no es neutra y lo has comprobado. Cada vez que declaraste derrota, el ambiente se oscureció un poco más. Cada vez que confesaste miedo sin contrapesarlo con fe, la sombra se agrandó. Cada vez que dijiste, siempre me pasa lo mismo, nunca saldré de esta, esto vino para quedarse, estabas pintando con tu propia voz el techo que te oprime. Y hoy el cielo te trae un borrador más poderoso que cualquier sentencia que hayas pronunciado. Hoy el cielo te recuerda que la palabra hablada con fe no solo informa, transforma, no solo describe, crea, no solo suena, gobierna. Y cuando se hace casa en ti, cuando habitas en ella, cuando la dejas que te habite, entonces el miedo pierde domicilio. No estás loco, no estás solo, no estás roto sin reparación. Has estado bajo asedio y por eso te sentías dividido entre lo que sabes y lo que sientes, entre la fe que aprendiste y la ansiedad que te visitaba, entre la esperanza que proclamabas y el cansancio que te cortaba las rodillas.
Por eso, hoy el diagnóstico se completa con una invitación contundente. Deja de pelear contra sombras sueltas y ve al origen. Cierra la grieta, retira los permisos, cancela los pactos internos de derrota, limpia la casa de palabras y hábitos que no honran la paz del Altísimo. Abre ventanas a la luz de la Escritura. Decide con tu boca a quién le pertenece tu hogar, porque el ladrón entra por permisos, pero el rey entra por invitación. Y cuando él es invitado a reinar, el miedo es desalojado sin derecho a protesta. Y para que todo lo que acabas de escuchar no se quede en una descripción que consuele por un rato, sino en una revolución que cambie tu ambiente, voy a llevarte a ver con claridad qué sucede cuando se ignora este diagnóstico y se deja avanzar esta enfermedad del alma como si fuera algo normal, porque lo que está en juego no es un mal día ni una semana difícil, es el rumbo espiritual de tu casa y de tu 2025. Y necesitas verlo con ojos abiertos para elegir la vida. Y ahora que ya viste el mapa del asedio y reconociste la grieta con honestidad delante de Dios, voy a decirte con el amor firme de un padre lo que ocurre cuando uno decide dejar pasar los días como si nada. Porque lo que parece pequeño hoy se convierte en idioma de la casa mañana. Y cuando el miedo aprende a hablar dentro de tus paredes, ya no te grita, te susurra. Y esos susurros moldean decisiones, apagan celebraciones, encienden discusiones por detalles, convierten la mesa en un lugar donde se come rápido y se conversa poco, y lentamente lo que era un hogar se vuelve un refugio de cuerpos cansados, pero no un altar de almas encendidas. Y no llega de golpe, llega por goteo. Primero dejas de orar en voz alta porque sientes que no te sale. Luego te acostumbras a dormir con el teléfono como compañía para tapar el silencio que te incomoda. Después notas que las noches se hacen más largas y las mañanas más pesadas. Y sin darte cuenta cambiaste el abrigo del Altísimo por una manta de distracciones. Cambiaste la espada de la palabra por frases de ánimo que duran una hora y cambiaste la autoridad espiritual por la resignación educada de quien dice, ya será lo que Dios quiera, sin preguntarle jamás qué quiere decirte hoy. Y así la atmósfera se espesa. Los niños se inquietan sin razón. Los jóvenes se cierran en cuartos que huelen a derrota. Los esposos conversan menos. Los solteros se sienten más solos. Los ancianos suspiran más hondo. Y tú te preguntas por qué, si no ha pasado nada grave, el ambiente se siente roto. Y te lo digo con claridad bíblica. No es neutro. La tibieza tiene consecuencias. El abandono del altar tiene factura. El corazón que se endurece sin darse cuenta termina escuchando cada vez más bajito la voz que lo llamó por su nombre. Cuando no atiendes el llamado y dejas la grieta abierta, empiezan a perderse cosas que no deberían perderse. Primero se pierde el gozo de las pequeñas victorias, porque el miedo te convence de que nada es suficiente. Luego se pierde el descanso profundo porque la mente se queda prendida por si algo malo pasa. Más tarde se pierde la claridad de propósito porque las decisiones ya no salen de la fe, sino de evitar el dolor. Y un día miras alrededor y descubres que la casa que fue pensada para ser refugio se volvió terreno de paso para pensamientos que no son tuyos, y aún así los alimentas. Y Jesús lo advirtió con el peso de la verdad eterna. El ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Y cuando no cierras la puerta del alma, roba primero las ganas de orar, mata después la expectativa de lo imposible y destruye finalmente la capacidad de creer que Dios puede hablarte hoy, y entonces te vuelve espectador de tu propia vida. Alguien que ve pasar los días sin decidir nada, alguien que repite, así me tocó. Mientras el cielo sostiene una mesa con pan fresco que no vienes a buscar. Y si hoy sientes que esa frase te describe, no es para vergüenza, es para despertar. Porque Hebreos te susurra con autoridad amorosa que es necesario prestar más atención a lo que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Y deslizarse es eso que te está pasando cuando ya no notas la inclinación del piso y una mañana descubres que estás lejos de la sombra y cerca de la intemperie. Si no cierras la grieta, la familia empieza a hablar el idioma del temor, y el lenguaje tiene poder porque vida y muerte están en el poder de la lengua. Lo dice Proverbios. Y cada vez que declaras, siempre nos pasa lo mismo. Nunca cambia nada. En esta casa no hay paz. Clavas estacas que le dan forma a la tienda donde duermes. Y si esa tienda se levanta con palabras de derrota inevitable, terminarás viviendo bajo un techo que tú mismo construiste con ladrillos de resignación. Por eso hoy el Espíritu te confronta con ternura firme. Cambia el idioma de tu casa.
o el idioma de tu casa te cambiará a ti. Devuelve la palabra a la mesa, o la mesa se llenará de quejas. Vuelve a cantar aunque sea entre susurros, o el silencio se convertirá en juez que acusa sin misericordia. Vuelve a declarar el Salmo 91 en cada habitación, o la sombra del miedo seguirá creyendo que tiene derecho de piso, y no lo tiene, pero actúa como ocupa cuando nadie lo desalojó con un decreto de verdad. Y si te preguntas por qué te hablo así de claro, es porque Jesús también lo hizo cuando dijo que por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. No te acostumbres al frío, no te hagas amigo de la escarcha del alma, no dejes que el invierno espiritual se vuelva tu clima favorito, porque el Altísimo no te diseñó para sobrevivir, te diseñó para habitar. Si no atiendes el alma enferma, la enfermedad se mudará al cuerpo. Y esto no es superstición, es sabiduría encarnada. Lo has visto en otros y quizá lo estás viendo en ti. Dolores sin explicación que aparecen cuando el corazón lleva semanas apretado. Insomnios tercos que nacen de conversaciones no resueltas. Fatigas que no ceden porque el espíritu está cargando el doble. Y aunque Dios usa médicos y terapias, y dale gracias por eso, también te recuerda que hay pestes del mediodía que solo retroceden cuando la casa se cubre con su sombra, porque la promesa no es poética, es jurídica. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Y sombra significa jurisdicción, significa amparo, significa límite para la oscuridad. Por eso cuando se ignora el abrigo, la noche se siente más larga, las noticias pesan más, los diagnósticos suenan más finales de lo que son. Las crisis económicas se vuelven destino en lugar de temporada y el enemigo aprovecha para sembrar desesperanza de largo plazo, algo como así será 2025 para ustedes. Y el cielo responde, no, así no, no para los que deciden habitar. Si sigues sin atender el origen, verás cómo el propósito se deshace en ocupaciones. Trabajarás mucho y avanzarás poco. Harás muchas cosas y casi ninguna tendrá gusto de eternidad. Tus manos se cansarán más rápido, tus ojos perderán brillo, tus conversaciones serán más cortas y tus sueños más chiquitos. Y quizás creerás que maduraste cuando en realidad te achicaste. Y es duro decirlo, pero es necesario para que despiertes, porque hay un yo que se te está muriendo de a poco y no es tu llamado a la responsabilidad, es tu llamado al fuego. Y si el fuego se apaga todo, parece razonable, pero nada es milagroso. Y el reino no avanza con calculadora, avanza con obediencia y confianza. Y tú lo sabes porque cuando estabas bajo sombra te atreviste a orar por lo imposible, te atreviste a pedir perdón, te atreviste a restaurar vínculos, te atreviste a soñar otra vez. Y ahora sientes que te cuesta, entonces no te mientas, no digas que así está bien, di la verdad, me enfrié. Y al decirlo, abre la puerta para que el viento del Espíritu vuelva a encender la brasa que quedó. Si ignoras la advertencia, terminarás llamando normal a lo que es anormal, y eso es lo más peligroso, porque cuando lo anormal se nombra normal, se institucionaliza la opresión, el desánimo se convierte en cultura, la fe se vuelve tema histórico, la Biblia se transforma en objeto decorativo, la oración en suspiro ocasional, la adoración en canción bonita, el Salmo 91 en cuadro con polvo, y el miedo en administrador de agendas. Y tú no naciste para que el miedo administre tu calendario, naciste para que la presencia gobierne tus horas. Por eso, hoy esta palabra te sale al encuentro como un guardia que te detiene en medio del puente y te dice, no sigas, hay un boquete delante. Y la señal no es para avergonzarte, es para salvarte, porque el Padre corrige al que ama y hoy te llama por tu nombre, para que recuerdes que todavía hay tiempo de girar el volante, de regresar al abrigo, de renunciar al autoengaño y de declarar que tu casa no será ensayo del enemigo, sino testimonio del Dios vivo. Y no te quedes pensando que la advertencia te deja sin salida, porque el carácter de Dios nunca te muestra el abismo sin señalar el camino de vuelta. Te advierte para rescatarte, te confronta para sanarte, te expone para cubrirte, y por eso, justo ahora, mientras tu corazón está sensible y tus ojos quizá húmedos, voy a llevarte de la mano a ver con tus propios ojos que no eres el primero ni el último que estuvo a punto de rendirse. Y vio la mano de Dios entrar por la puerta principal, porque hay historias de carne y hueso que prueban que cuando una casa decide habitar en la palabra, el miedo pierde el contrato. Y esas historias van a encender tu fe para dar el paso que viene. Y para que no digas que esto es solo teoría espiritual o palabras bonitas que suenan fuerte pero no tocan la realidad,
voy a llevarte a mirar la historia de alguien que caminó exactamente por donde tú estás caminando ahora y que creyó por un tiempo que su casa estaba destinada a vivir bajo ese manto invisible de miedo, hasta que la voz de Dios irrumpió como trueno en medio del letargo, porque a veces el cielo no susurra primero, sacude. Marta tenía 40 y tantos años, 3 hijos, un matrimonio que parecía estable, pero una casa llena de sombras que nadie veía a simple vista. Todo empezó de manera tan sutil que ella no lo notó. Primero las noches se hicieron más largas, los pensamientos más oscuros, las discusiones más frecuentes, no por grandes tragedias, sino por pequeñas chispas que se convertían en incendios silenciosos. El esposo, Daniel, trabajaba 12 horas al día, convencido de que proveer dinero era la única forma de proteger a los suyos, pero sin darse cuenta, había dejado desprotegido el altar. Y mientras él salía temprano, Marta despertaba con el corazón apretado sin entender por qué sentía que algo malo estaba por pasar, aunque todo aparentaba normalidad. Y así pasaron meses donde el cansancio se volvió clima, el silencio se volvió norma, y el Salmo 91 que estaba enmarcado en la sala se volvió paisaje sin efecto. Ella lo miraba a veces, pero no lo declaraba. Lo tenía a la vista, pero no lo soltaba sobre su casa. Oraba mentalmente de vez en cuando, pero había perdido la costumbre de hablar en voz alta, porque sentía que algo dentro de ella no tenía fuerza para levantar un clamor. Un día la hija menor empezó a tener ataques de ansiedad sin explicación. El hijo del medio dejó de dormir bien. El mayor empezó a hablar con enojo constante. Y los médicos decían que eran etapas normales del crecimiento, pero Marta sabía que había algo más profundo moviéndose en la atmósfera, porque cuando uno carga temor, no solo se lo guarda, lo irradia, y el ambiente espiritual de la casa empezó a hablar un idioma que ninguno reconocía, pero todos sentían. Y la grieta del alma se filtró en las paredes, en los tonos de voz, en la forma de caminar, en los suspiros nocturnos, hasta que una mañana, después de discutir por un comentario insignificante, Marta se encerró en el baño, se miró al espejo y dijo en voz baja: «Yo ya no puedo más». Y esas palabras no salieron solo de ella, salieron de la opresión que había tomado asiento en su hogar. Esa tarde recibió un mensaje de una amiga que no veía hace años, una mujer que conocía del pasado cuando ella aún oraba con fuego y creía que Dios podía cambiar atmósferas enteras. El mensaje decía solo una frase: «Dios me hizo sentir que tu casa necesita volver al Salmo 91, no lo mires, háblalo». Y esas palabras la atravesaron como si alguien hubiera encendido una luz en el rincón más oscuro de su mente, porque a veces basta una chispa para recordar que no naciste para esconderte debajo de tus propias batallas. Esa misma noche, cuando todos dormían, Marta se levantó con miedo, pero decidió abrir su boca aunque la voz le temblara. Tomó la Biblia que estaba acumulando polvo en la repisa, la abrió en el Salmo 91 y en lugar de leerlo como quien recita un poema, empezó a declararlo como quien firma un decreto espiritual. Y mientras decía: «El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente», sintió primero un nudo en la garganta, luego un peso en el pecho que se rompía y después una mezcla de llanto y temblor que no podía controlar. Y en medio de ese quebranto se dio cuenta de que el enemigo había estado viviendo gratis en su casa porque nadie lo había desalojado con palabras de verdad. Y esa noche, sin luces, sin música, sin público, ella declaró versículo tras versículo como quien expulsa intrusos y pidió perdón por haberse acostumbrado al frío. Lloró su cansancio delante de Dios y entregó el miedo con su nombre propio. Y algo cambió en la atmósfera, no todo de golpe, pero suficiente para que la casa sintiera que un dueño legítimo había vuelto a hablar. Durante los días siguientes el ambiente comenzó a limpiarse, aunque las circunstancias externas no cambiaron de inmediato. El hijo que no dormía empezó a descansar mejor sin que nadie le dijera nada. La hija que tenía ansiedad empezó a sentirse más tranquila sin razón aparente. Daniel, su esposo, una noche llegó del trabajo y por primera vez en meses sintió el impulso de sentarse a conversar sin discutir. Y Marta entendió que declarar la palabra no había sido un acto religioso, sino un golpe directo al miedo que gobernaba en silencio. Y aunque todavía quedaba camino por recorrer, supo que la sombra del Omnipotente había vuelto a extenderse sobre su hogar, no como un recuerdo, sino como una presencia. No fue magia, fue autoridad, no fue casualidad,
fue guerra espiritual ganada desde el clamor. Y quizá tú te preguntas si algo así podría ocurrir en tu casa o si esta historia es demasiado perfecta para ser verdad. Pero te lo digo sin titubeos, hay cientos de Martas y cientos de Danieles que han estado al borde del colapso familiar y han visto cómo el salmo que tenían colgado en la pared se convirtió en espada cuando lo trajeron a la boca. Y si todavía piensas que el enemigo no ataca casas cristianas, recuerda que Jesús dijo que el ladrón entra cuando las puertas están abiertas. Y a veces la puerta abierta no es el pecado escandaloso, es la pereza espiritual, es la resignación educada, es la costumbre de decir mañana oro, es el cansancio que se vuelve hábito y en ese terreno Él siembra sin permiso aparente. Y por eso hoy te traje esta historia, porque no hay nada más peligroso que creer que tu caso es distinto, que tu agotamiento es normal, que tu noche es inevitable, que lo que estás viviendo es solo parte de la vida moderna. Porque cuando normalizas la opresión, renuncias a la autoridad. Y cuando renuncias a la autoridad, el enemigo toma asiento como invitado silencioso. Y cuando él se sienta, el ambiente se inclina a su favor, hasta que la casa se vuelve territorio hostil para la fe. Pero así como Marta tuvo una chispa que la sacudió, tú estás ahora exactamente en ese punto, donde o ignoras la voz que te está hablando, o decides encender la luz antes de que el miedo termine de mudar sus cosas a tu sala. Y por eso, en la próxima parte voy a revelarte no solo la promesa que Dios dejó escrita para situaciones como la tuya, sino la forma concreta de activarla, porque una promesa cerrada es un tesoro guardado, pero una promesa abierta es una llave que cambia atmósferas. Y ahora que ya viste con tus propios ojos cómo una casa al borde del colapso puede resucitar cuando alguien decide retomar la autoridad espiritual, quiero llevarte a entender que lo que Dios prometió no fue un consuelo simbólico ni un poema emocional para que lo leas cuando te sientas triste, sino un pacto legal del cielo sobre tu vida, tu familia y tu territorio, un pacto que muchos leen pero pocos activan, porque el enemigo no le teme a lo que sabes, sino a lo que declaras y habitas. La palabra no fue escrita para adornar bibliotecas ni para ser citada en momentos protocolares. Fue pronunciada por un Dios que sabía que el espíritu humano necesitaría armas invisibles para batallas invisibles. Y cuando Él dijo, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente, no lo dijo como poesía, lo dijo como decreto, como contrato espiritual, como cobertura real que separa la atmósfera del temor de la atmósfera de la presencia. Pero esa palabra no es automática, no se activa sola, no se adhiere por ósmosis. Se activa cuando decides habitar, cuando decides permanecer, cuando decides declarar aunque la garganta tiemble, cuando decides creer aunque la realidad no se mueva al instante, cuando decides posicionarte en la sombra y no en la intemperie del miedo. Y es aquí donde muchos tropiezan sin darse cuenta porque confunden conocer con habitar, confunden escuchar con aplicar, confunden emoción con autoridad, confunden religión con pacto, confunden memoria bíblica con espada en mano. Y entonces el Salmo 91, que es una bomba espiritual contra el miedo, se convierte en un cuadro bonito que solo viste paredes pero no corazones. Y el enemigo, que no es tonto, se ríe del cristiano que sabe pero no declara, que siente pero no proclama, que guarda el texto pero no lo suelta como flecha, porque él sabe que la palabra no hablada pierde filo, no penetra el aire, no rompe cadenas, no limpia atmósferas, no desaloja intrusos. Y por eso muchos hogares están llenos de Biblias cerradas y espíritus abiertos al temor, llenos de frases de fe, pero conversaciones de resignación, llenos de himnos antiguos, pero hábitos modernos que los desconectan del fuego. Pero escucha bien lo que voy a decirte, porque no es opinión mía. Es la voz eterna atravesando el tiempo hasta tu sala. Dios nunca dejó a sus hijos sin herramienta para enfrentar la peste que anda en oscuridad, ni el terror nocturno, ni la saeta que vuela de día, ni la mortandad que destruye en medio de la confusión. Él dejó una promesa activa, dejó un blindaje jurídico, dejó un escudo invisible que se vuelve tangible cuando alguien decide creer con la boca. Y eso significa que si el miedo ha dormido en tu casa, no es porque Dios no te cubre, es porque alguien dejó de habitar bajo su sombra y empezó a habitar bajo la sombra del cansancio, de la preocupación, del a ver qué pasa, porque habitar no es sentir bonito 5 minutos. Habitar es decidir que tu mente,
tus palabras y tu atmósfera se someten a la presencia, aunque los truenos suenen afuera, aunque los noticieros digan tragedia, aunque las amenazas quieran entrar por las ventanas. Y quiero que lo entiendas en carne viva, no en concepto abstracto. Cuando la Biblia dice, con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro, no está pintando una metáfora poética. Está revelando una realidad espiritual que muchos no han experimentado porque la sustituyeron por consejos motivacionales que duran un café. Y por eso la ansiedad se sienta a comer en la mesa, la tristeza se baña en tu ducha, el miedo se sienta en el sofá y tú convives con ellos como si fueran huéspedes inevitables, cuando en realidad son intrusos invadiendo un territorio que tiene dueño y nombre, y ese dueño es Cristo y ese nombre es tuyo. Pero para que esa sombra se manifieste en lo visible, tienes que hablar como quien sabe que el cielo escucha y el infierno tiembla. Tienes que declarar que ninguna plaga tocará tu morada. Tienes que creer que 1000 caerán a tu lado y 10,000 a tu diestra, pero a ti no llegará. Tienes que entender que verás con tus ojos la recompensa de los impíos, pero no serás contado entre ellos, porque has puesto a Jehová, que es tu esperanza, como tu habitación permanente, no como visita de emergencia. Y por eso esta promesa no es un talismán que se agita cuando hay susto. Es una casa que se habita todos los días. Es un idioma que se habla en la mañana, en la noche, en la tristeza, en la duda, en el cansancio, en el silencio. Porque la palabra no actúa como vacuna ocasional, sino como atmósfera diaria. Y si me estás escuchando con el corazón latiéndote más fuerte, es porque tu espíritu sabe que esta promesa no ha sido activada en su plenitud en tu vida, y no por falta de fe, sino por falta de hábito espiritual. Porque el enemigo no teme a un cristiano informado, sino a un cristiano posicionado. No teme a quien llora de emoción cuando escucha una predicación, sino a quien se levanta y declara en voz alta lo que Dios dijo, aunque todavía tiemble por dentro. Y ahora mismo, mientras te hablo, el Espíritu está poniéndote delante una decisión concreta: seguir habitando bajo la sombra del miedo o mudarte definitivamente al abrigo del Altísimo, no a ratos, no solo en emergencias, no cuando todo se derrumbe, sino ahora, mientras aún hay tiempo, mientras la grieta no se ha convertido en abismo, mientras el enemigo no ha firmado residencia. Y si estás pensando que esto suena poderoso, pero no sabes cómo hacerlo en lo práctico, no te preocupes, porque lo que viene no es teoría, es instrucción, es guía, es activación, es guerra espiritual que se libra con pasos concretos, que un corazón obediente puede dar incluso en medio del cansancio, incluso sin sentir nada al principio, incluso con lágrimas en los ojos, porque no se trata de sentir seguridad, se trata de declarar seguridad hasta que el miedo no encuentre silla donde sentarse. Y por eso lo que viene ahora será la guía que necesitabas, no para emocionar tu alma, sino para reposicionar tu casa bajo el techo correcto. Y ahora que ya comprendiste que el salmo no es adorno sino armadura, y que la sombra de Dios no se recibe como quien espera lluvia con los brazos cruzados, sino como quien construye un techo con cada palabra declarada, voy a llevarte a los pasos concretos que activan esta promesa en tu casa. Y no te hablo de fórmulas mágicas ni de rituales religiosos. Te hablo de acciones espirituales que abren portones, cierran grietas y desalojan al miedo con nombre y apellido. Porque Dios no unge la pasividad, unge la obediencia. Y lo que hoy determines hacer puede cambiar décadas de atmósfera heredada. El primer paso es abrir la boca aunque la voz tiemble, porque la guerra espiritual no se gana pensando bonito, sino declarando con autoridad lo que Dios ya decretó. Y si hace tiempo que no oras en voz alta porque te da vergüenza, porque te sientes seco, porque crees que Dios no escucha o porque piensas que no sabes hacerlo bien, quiero decirte con firmeza amorosa que ese silencio ha sido el arma más efectiva del enemigo para apagar tu fuego. Porque la fe viene por el oír y el oír por la palabra, pero también el miedo se fortalece cuando no hay voz que lo contradiga. Por eso toma tu Biblia, abre el Salmo 91 y prepárate para hacer de cada versículo una declaración legal sobre tu casa, no como quien lee un poema, sino como quien levanta un acta de posesión y se planta diciendo, esta morada tiene dueño y esa firma está escrita con sangre en la cruz. El segundo paso es limpiar la atmósfera con palabras. Porque lo que se habla dentro de un hogar determina qué espíritu se acomoda en él. Y si por mucho tiempo se han pronunciado frases de derrota, queja, miedo,
cansancio o resignación. Es momento de romper ese vocabulario con decretos de vida, no desde la emoción momentánea, sino desde la convicción de que cada palabra es semilla que germina en lo invisible antes de manifestarse en lo visible. Y si quieres ver cambios reales, tienes que renunciar al lenguaje que empoderó al temor y empezar a hablar como quien tiene respaldo del cielo. Por eso declara con tu voz que no entrará peste a tu casa, que ninguna arma forjada prosperará, que los ángeles acampan alrededor de los que temen al Señor, que el Espíritu Santo llena cada habitación, cada mente, cada pensamiento, y que aunque el mundo anuncie oscuridad, tú y los tuyos habitarán bajo la sombra del Omnipotente, porque así lo dijo el Eterno, y lo que Él dijo no regresa vacío, sino que ejecuta lo que fue enviado a hacer. El tercer paso es posicionar tu corazón en la presencia antes que en las circunstancias. Y eso no significa negar lo que vives, sino decidir desde dónde lo enfrentas. Porque el miedo se fortalece cuando miras más el problema que la promesa, cuando escuchas más las noticias que la palabra, cuando consumes más opinión humana que dirección divina. Por eso necesitas hacer del altar tu punto de partida y no tu último recurso. Aunque al principio solo puedas orar 5 minutos, aunque te cueste concentrarte, aunque los pensamientos se crucen como ráfagas, permanece. Insiste, vuelve, porque habitar no es llegar una vez, es quedarse. Y cuando tu espíritu se acostumbre a correr primero al abrigo del Altísimo, entonces tu mente aprenderá a detener la tormenta antes de que se convierta en huracán interno. Y tu casa empezará a respirar paz donde antes respiraba tensión sin razón aparente. Y tal vez en este momento te preguntas cuántas veces tendrás que hacerlo, cuánto tardará en cambiar el ambiente o cómo sabrás que el miedo se fue. Pero quiero que entiendas que esto no es medir resultados como quien cuenta días en un calendario. Esto es sembrar autoridad hasta que el aire cambie de dueño. Porque donde se proclama la palabra con fe, los demonios pierden derechos. Donde se invoca la presencia de Cristo, el temor pierde lenguaje. Donde se levanta altar, el enemigo pierde equilibrio. Y no importa si hoy te sientes débil, quebrado, confundido, cansado o indigno. Lo que importa es que abras la puerta a la sombra del Altísimo y cierres el paso a todo lo que ha querido instalarse como inquilino eterno en una casa que no le pertenece. Y si te parece demasiado, recuerda que no estás solo, que no es tu fuerza sino su poder, que no es tu elocuencia sino su palabra, que no es tu valentía sino su cobertura. Porque Juan 10:10 ya te lo advirtió con la claridad de una trompeta. El ladrón vino para hurtar, matar y destruir, pero Cristo vino para que tengas vida y vida en abundancia. Y esa abundancia no comienza cuando todo esté perfecto, sino cuando decides creer aunque el panorama todavía esté nublado, cuando decides declarar aunque la atmósfera no haya cambiado por completo, cuando decides habitar aunque la estructura vieja intente reclamarte de vuelta. Y si algo en tu interior se está encendiendo ahora mismo, no lo apagues con lógica, no lo retrases con excusas, no lo enfríes con miedo, porque lo que estás sintiendo no es emoción humana, es el Espíritu empujándote a posicionarte donde siempre debiste estar, bajo la sombra que ahuyenta al terror nocturno, bajo el abrigo que detiene la saeta que vuela, bajo las alas que cubren tu casa cuando otros caen sin esperanza. Y por eso lo que viene a continuación no será una pausa sentimental, será el momento donde tu alma se rinda para que tu espíritu se levante. Porque hay oraciones que no se dicen desde la comodidad, se dicen desde la urgencia, se dicen desde el temblor, se dicen desde el reconocimiento de que sin Dios la noche se hace interminable, pero con Él hasta la oscuridad se convierte en terreno fértil para ver milagros. Así que prepárate, porque ahora vamos a hablarle directamente al Dios que sigue respondiendo cuando uno clama desde lo profundo, y lo haremos no como espectadores, sino como hijos que regresan al abrigo sabiendo que el Padre ya los estaba esperando. Y ahora que ya reconociste la grieta, viste el peligro, entendiste la promesa y recorriste los pasos para activarla, es el momento donde no basta con asentir con la cabeza ni sentir un fuego interno que se apaga cuando el video termina. Este es el momento donde tu espíritu necesita ponerse de pie y abrir la boca, aunque las rodillas te tiemblen. Porque hay oraciones que no se hacen desde la teoría, sino desde la entrega, desde esa mezcla de cansancio y fe que hace que el cielo se incline. Así que no importa si estás en tu sala, en tu cuarto, en tu trabajo o escuchando con audífonos al borde de las lágrimas, lo que viene ahora es entre tú y Dios. Yo solo voy a guiarte,
pero las palabras deben salir de tu interior como quien sangra y respira al mismo tiempo, porque hay heridas que se cierran en el momento exacto en que decides entregarlas en voz alta. Así que cierra tus ojos si puedes, o mantén tu corazón abierto si no puedes cerrarlos, y repite conmigo, no como quien recita algo memorizado, sino como quien firma un nuevo pacto, sabiendo que cada frase tiene peso eterno en lo invisible. Padre eterno, Dios altísimo, hoy vengo delante de ti, no como alguien que tiene todo bajo control, ni como alguien digno por méritos propios, sino como un hijo que reconoce que ha habitado en lugares donde no debió quedarse. Hoy confieso que el miedo, la ansiedad, el cansancio, la confusión y el silencio espiritual encontraron espacio en mi casa, en mi mente, en mis palabras, en mis noches, y aunque muchas veces intenté manejarlo a mi manera, hoy reconozco que sin tu sombra no hay refugio verdadero, sin tu abrigo no hay descanso real, sin tu palabra no hay espada que corte lo que me oprime. Hoy, Señor, en el nombre poderoso de Jesús, renuncio a toda palabra que pronuncié sin darme cuenta y que fortaleció el temor. Renuncio a toda queja que levanté como techo sobre mi casa. Renuncio a todo pensamiento que le dio asiento a la angustia y pidió permiso a la oscuridad. Renuncio a creer que esto es normal. Renuncio a convivir con lo que no viene de ti. Renuncio a heredar a los míos una atmósfera de derrota. Y declaro en esta hora que mi casa, mi mente, mis emociones y mi espíritu vuelven al abrigo del Altísimo. Vuelven a morar bajo la sombra del Omnipotente. Vuelven a encontrar refugio debajo de tus alas. Hoy activo con mi boca lo que tu palabra ya decretó desde la eternidad. Tú eres mi amparo y mi fortaleza, mi Dios en quien confiaré. Y aunque el terror nocturno haya rondado mis noches y la peste haya intentado tocar mi puerta, declaro que ninguna plaga tocará mi morada, porque tu verdad es escudo y adarga alrededor mío y de los míos. Señor Jesús, te invito nuevamente a mi casa, no como visitante ocasional, sino como Señor absoluto de cada habitación. Entra en las voces que habitan aquí, entra en los pensamientos que se escapan sin control, entra en los sueños, en los silencios, en los rincones donde se escondió la tristeza. Limpia el aire con tu presencia. Desaloja todo espíritu que no pronuncie tu nombre y establece tu palabra como autoridad única y suprema sobre este hogar. Espíritu Santo, hoy te entrego mis temores con nombre y apellido, lo que me roba el sueño, lo que oprime mi pecho, lo que angustia a mis hijos, lo que agota mi cuerpo, lo que nubla mis decisiones, lo que enfría mi fe. Y te pido que respires sobre mí y enciendas de nuevo el fuego que dejé menguar. Despierta mi espíritu del letargo, devuélveme la voz que callé, restáurame la fe que dejé caer y cúbreme con el manto que perdí de vista. Declaro en esta hora, por la sangre del Cordero y por la autoridad de la cruz, que todo espíritu de miedo, ansiedad, división, confusión, enfermedad, desánimo, escasez y oscuridad pierde derecho legal sobre mí y sobre los míos. Y ordeno en el nombre de Jesús que se retire ahora de mi casa, de mis pensamientos y de mi descendencia, y profetizo que desde este día mi hogar se alinea con la presencia, se llena de la paz que sobrepasa todo entendimiento, se fortalece con la palabra viva, se cubre con la sombra del Altísimo y se convierte en testimonio de que aún en medio de tiempos oscuros, Dios sigue siendo abrigo, sigue siendo escudo, sigue siendo torre fuerte. Padre, recibo tu cobertura no como idea, sino como realidad, y me posiciono en ella, aunque todavía sienta temblor por dentro, porque mi fe no se basa en lo que percibo, sino en lo que declaras. Y si tú dijiste que caerán 1000 y 10,000, pero a mí no llegará, entonces eso proclamo encima de cada muro de mi casa. Si tú dijiste que enviarías ángeles para que guarden mis caminos, entonces lo activo sobre cada puerta. Si tú dijiste que con larga vida me saciarás y me mostrarás tu salvación, entonces lo hablo sobre cada generación que viene después de mí. Y ahora, Señor, dame oído para mantenerme alerta, dame valentía para no volver a callar, dame discernimiento para proteger lo que tú me entregas, dame sed para habitar bajo tu sombra y jamás regresar al frío del temor, porque hoy me cubres, hoy me sellas, hoy me restauras, hoy me recuerdas que no nací para huir, nací para habitar. En el nombre poderoso de Jesús lo declaro, lo creo y lo recibo. Amén.
Y si esa oración la sentiste como una guerra interna, como un temblor profundo, como un llanto contenido o como un descanso inesperado, es porque algo se movió en lo invisible, algo se rompió, algo se activó, algo se desalojó, y aunque todavía no lo veas por completo, el cielo ya escuchó, la sombra ya descendió y el enemigo ya retrocedió. Pero no termina aquí, porque lo que declaraste debe afirmarse con tu boca y con tus pasos. Por eso lo que viene ahora no es un cierre, es un acto profético que dejará huella en tu espíritu y que abrirá la puerta para lo que Dios está por hacer en los próximos días. Y ahora que tu espíritu ha hablado, que tu boca se abrió aunque el cansancio intentara detenerla, necesito que entiendas algo que muchos pasan por alto, pero que en el mundo espiritual tiene un peso que no te imaginas. Porque lo que se declara en público, lo que se escribe con fe, lo que se confiesa delante de testigos visibles o invisibles, se establece como un altar, como un testimonio, como una marca que el enemigo no puede borrar fácilmente. Por eso no te estoy pidiendo que comentes por compromiso ni para inflar estadísticas. Te lo estoy diciendo porque hay batallas que se ganan cuando te atreves a sacar del silencio lo que durante años estuvo escondido en tu alma. Así que escucha bien lo que voy a decirte y deja que resuene por dentro como si te hablara al oído en la madrugada. Si esta palabra te atravesó por dentro, si sentiste que hablábamos de tu casa, de tu miedo, de tu situación, de tu familia, de tu silencio, de tu carga, entonces no te quedes callado, no cierres la boca después de haberla abierto para orar, no vuelvas al escondite espiritual al que te acostumbraste por vergüenza o por miedo, porque este es el momento donde rompes el acuerdo con el silencio y sellas lo que Dios empezó hoy. Cuando te pido que escribas amén, no te estoy pidiendo una palabra bonita ni un gesto religioso. Te estoy pidiendo que firmes en lo invisible lo que tu espíritu ya reconoció, porque amén no es una palabra de cierre, es una declaración legal que significa así es, así queda, así lo recibo, así lo proclamo. Y cuando un hijo de Dios lo escribe después de una palabra profética, el reino de las tinieblas se entera de que ese corazón ya no está disponible para seguir siendo territorio del temor. Y si además sientes el impulso de escribir lo que viviste, lo que sentiste o lo que Dios te mostró en estos minutos, hazlo. No porque alguien más lo lea, sino porque cuando lo confiesas en público, rompes la vergüenza espiritual que ha mantenido encerrados a miles que luchan en silencio como tú. Tal vez pienses que nadie entenderá lo que escribas. Tal vez temas que tu comentario se pierda entre muchos o que nadie lo vea. Pero déjame decirte algo que pocos comprenden. El cielo no ignora lo que el corazón escribe con sinceridad. Y cuando tú pones en palabras lo que Dios empezó a mover, no solo estás dejando constancia de tu fe, estás dejando una huella que puede tocar a otros que mañana leerán tu comentario llorando en silencio. Porque Dios usa lo que uno confiesa para despertar a los que aún no se atreven a abrir los ojos. Por eso no te guardes lo que ahora sientes. Escribe amén. Si esta palabra habló a tu espíritu, escribe el nombre de alguien por quien vas a orar o necesitas cobertura. Escribe lo que estás entregando hoy. Escribe lo que reconociste. Escribe aunque no tengas fuerzas, aunque te tiemblen los dedos, aunque sientas que tu dolor no merece ser nombrado, porque cuando lo escribes, lo pones en las manos de Dios y dejas que Él lo transforme. No importa si nunca comentas en ningún video, no importa si te cuesta exponerte, no importa si piensas que esto no hace diferencia, porque lo que escribes aquí no es para aparentar, es para romper cadenas, es para activar ángeles, es para dejar testimonio. Es para declarar que no vuelves a esconder lo que Dios vino a iluminar. Y escucha bien, hay una guerra que empieza cuando se enciende la luz, pero también hay una victoria que se asegura cuando el Hijo se atreve a decir, yo recibo, yo creo, yo me levanto, yo no vuelvo atrás. Así que si esta palabra te confrontó, te estremeció o te sostuvo, no lo calles, déjalo escrito. Y si solo puedes escribir una frase, escribe, yo creo. Porque esa frase es un rugido en el mundo espiritual, es un acto de resistencia, es una señal para el cielo y una alarma para el infierno. Y mientras escribes, aunque sea con el corazón latiendo fuerte, recuerda que no estás solo, que esta comunidad no es un número ni un algoritmo, es un altar vivo donde miles están caminando la misma batalla que tú y donde Dios está reuniendo voces que se respaldan, se cubren y se levantan. Así que lo que escribas no caerá en tierra. Alguien orará por ti
alguien sentirá que no es el único, alguien entenderá que todavía hay esperanza. Y tú mismo sabrás que lo que viviste hoy no fue emoción del momento ni casualidad digital, fue parte de un movimiento espiritual que apenas comienza. Y lo que declaras en los comentarios será la primera piedra de lo que Dios va a construir en tu vida. Por eso escribe, porque tu palabra escrita hoy puede convertirse mañana en el testimonio que rompa el miedo en tu casa y en las casas de otros. Por eso, si sabes que esto fue para ti, si sentiste que Dios te habló, quédate cerca, no te desconectes de lo que Él está activando, porque lo que viene será aún más fuerte que lo que acabas de escuchar. Hay palabras que todavía no has recibido, hay oraciones que están por levantarse por tu nombre, hay promesas que el enemigo trató de apagar, pero que el cielo está a punto de encender. Y este altar, sí, este canal es uno de los lugares donde Dios va a seguir hablándote, advirtiéndote, cubriéndote y preparándote para lo que viene en este 2025. Así que no lo pienses demasiado, suscríbete ahora mismo, pero no como quien sigue una página, sino como quien entra a una casa espiritual, como quien se refugia bajo una cobertura, como quien reconoce que necesita dirección, palabra fresca y compañía en la batalla. Aquí no estás desplazándote por contenido, aquí estás siendo convocado por el Espíritu. Y si esta voz te estremeció, es porque tienes que estar aquí para lo que se va a desatar en los próximos días. No te alejes, no desaparezcas, no digas, después lo hago. Porque el después muchas veces es el lugar donde se pierden las batallas que debieron ganarse hoy. Y si ya lo sabes, si en tu interior algo arde, entonces escribe en los comentarios, yo me quedo bajo esta cobertura, o yo camino con fe, y suscríbete ahora. Pero hazlo como acto espiritual, no como trámite digital, porque cuando decides permanecer, Dios empieza a construir sobre ti lo que el temor quiso derrumbar. Lo que escuchaste hoy fue solo el principio, y lo que viene no lo puedes perder, porque hay mensajes que serán respuesta. Hay palabras que serán llave, hay advertencias que serán escudo, hay promesas que serán abrigo, y si este fue tu momento, entonces este también es tu lugar. No cierres esta ventana sin tomar tu posición, porque cuando un hijo decide habitar, y no solo visitar, el cielo toma nota, los ángeles se asignan, y las puertas que estaban cerradas empiezan a crujir. Suscríbete, quédate, permanece, esta batalla no termina hoy, apenas comenzó.